Saludos, bienvenidos a otro programa de Su Familia en Cristo en 3ABN Latino. Con ustedes, John Dinsey, nuevamente, su amigo y hermano, que estaré con ustedes durante estas 2 horas, pero vamos a estar acompañados con 3 caballeros, 3 estudiosos de la Palabra de Dios, que han dedicado muchos años al estudio de la Palabra de Dios, y realmente es una inspiración escucharlos cuando están participando, sea que están predicando, sea que están presentando en algún programa, y cada uno de ellos usted lo ha visto en 3ABN Latino en algún momento dado. Esperamos que usted está preparado para participar porque usted va a tener la oportunidad de enviar su pregunta. Y tenemos números de teléfono que vamos a compartir más adelante, correo electrónico, y el tema que vamos a tratar es la segunda venida de Cristo Jesús. Y vamos a ver hasta dónde llegamos con eso. Es un programa de 2 horas. Pero como ustedes van a estar enviando sus preguntas, vamos a también presentarlas. Esperamos que sea del tema que estamos compartiendo, pero si es una pregunta que puede ser que los participantes quieran contestar, la vamos a presentar. También, si tenemos tiempo, vamos a hablar acerca del juicio final. ¿Qué va a pasar con los pecadores que no se arrepienten? ¿Qué será que ocurrirá con ellos y cómo Dios va a dar un fin al pecado y al sufrimiento en el mundo? Quiero desde ahora presentarles a los pastores que están participando en esta ocasión y vamos a comenzar para decirles con ellos. Aquí tenemos, comenzando en la pantalla, mano izquierda, cuando usted la mira, tenemos al doctor Gilberto Vega. Bienvenido, doctor. Gracias, placer estar aquí presente. Usted ha participado en el programa Libros del Libro. ¿Cuáles son algunos de los libros que ha tratado en ese programa? Hemos tratado el libro de Esdras y Nehemías, hemos tratado Esther, hemos tratado los profetas menores. Mayormente ha sido un área de la cual me ha interesado. ¿Por qué? Porque son de los libros menos conocidos y tienen un trasfondo histórico. Soy historiador, me gusta la historia y por eso pues por ahí me he quedado. Amén, amén. ¿Usted tiene un doctorado en qué ramo de la teología? Es historia eclesiástica. Historia eclesiástica. Muy bien. Siguiendo entonces de arriba a la mano derecha tenemos al pastor Rafael Montesinos. Bienvenido, pastor. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación a este programa. Y gracias, buenas noches pastor. A toda la audiencia bonita de 3ABN Latino. Usted participó en un programa, El Mensaje de la Biblia, que teníamos en 3ABN Latino por muchos años, que lo grababan y lo transmitían en Puerto Rico. Háblenos acerca de la idea de ese programa y por qué se llamaba El Mensaje de la Biblia. Bueno, primero comencé con un programa de radio en el año 1999 y le llamé El Mensaje de la Biblia porque precisamente el tema que me gusta presentar es lo que dice la Biblia, el mensaje de la Biblia. Luego entonces se abrió una oportunidad en un canal comercial en Puerto Rico, en la Asociación Adventista del Oeste, en la ciudad de Mayagüez, y allí pues en un canal comercial por 15 años también transmitimos el programa El Mensaje de la Biblia televisivo. Excelente, excelente. Bueno, también tenemos con nosotros al doctor Manuel Moral, que ha participado en muchas ocasiones también en 3ABN Latino. Ahora está como profesor en Oakwood College. Pastor, doctor Manuel Moral, háblenos acerca de las clases que usted da en Oakwood College brevemente, por favor. Bueno, recién acabo de salir de alguna de mis clases. La que más me gusta es Vida y Enseñanza de Jesús, porque es el personaje central de la Biblia y de la historia. Pero también enseño griego desde niveles del 1 hasta el 4, que son los niveles que aquí se exigen para graduarse con una licenciatura en Ministerial Theology. Entonces esos niveles de griego nos hacen ayudar a meterle el microscopio a la Biblia para ver exactamente en forma directa qué dijo Dios a través de sus profetas en el siglo I cuando la Biblia se escribió, y luego después he podido traducir, gracias a Dios que ha habido tantas personas con el don de traducción, ¿no? Pero siempre hay matices que están allí encubiertos, codificados, que se pueden llegar a desentrañar. Pero lo que más me gusta es el evangelismo, me gusta la predicación y estar aquí con la gente como ahora estamos haciendo. Así que es un privilegio estar aquí. También tengo especialidad en el área de psicología. Mi segundo doctorado es en psicología y consejero en salud mental y en el área de familia.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema de esta noche es la segunda venida, un tema que realmente debe estar en la mente de muchas personas al ver las situaciones que hemos estado enfrentando. No sé hasta cuántos años queremos mencionar, puede ser 1 año, 2, 5, 10, 15, 20, 30 años. Las personas que han visto cosas que han estado ocurriendo se han preguntado, ¿será que viene ya Cristo Jesús? Podemos comenzar, vamos a decir, en el año 2000, cuando la gente pensaba que ya, bueno, cuando el año 2000 será el fin, porque son 2000 años. Así, diferentes cosas que han ocurrido, guerras que han ocurrido, problemas económicos, enfermedades. Recientemente podemos hablar de la pandemia que tenemos, el coronavirus COVID-19. Hemos visto SARS, hemos visto H1N1, hemos visto a SIDA, diferentes enfermedades que realmente son un gran desafío para la sociedad. En todas estas cosas, las personas se están preguntando, ¿será que Cristo viene pronto? Entonces también hay personas preguntándose acerca de, cada vez que ocurre algo, la marca de la bestia. Recientemente vi a alguien que habló de la marca de la bestia y dijeron que la coronavirus es la marca de la bestia. Y cuando me puse a escuchar lo que estaban diciendo, me sorprendí que estaban calculando los números como lo hicieron, porque realmente la marca de la bestia es mucho más que encontrar los números 666. Hay características que la Biblia menciona y es muy importante conocer qué dice la palabra de Dios y cómo interpretar estas cosas de tal manera que tenemos un mensaje sólido, un mensaje bíblico y un mensaje que presenta el mensaje de la palabra de Dios. Antes de continuar, queremos acercarnos a Dios en oración y pedimos que ustedes nos acompañen. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por estos caballeros, estos hombres que han dedicado muchos años al estudio de tu santa palabra. Pero, Señor, sabemos que necesitamos a tu Espíritu Santo. Por lo tanto, te pedimos que nos bendigas con tu Espíritu Santo, que al presentar los versículos, al presentar los pensamientos, te pedimos que tu Espíritu Santo dirija todo y que cada palabra venga del cielo con un mensaje que ayude a aclarar dudas y que muestre lo que dice tu santa palabra, que es la verdad. Te pedimos sabiduría del cielo y te rogamos que todos aquellos que nos acompañan serán bendecidos. Y para todo esto, Señor, también te pedimos que bendigas todo el equipo para que todo funcione bien. Y te rogamos que este programa sea de bendición y que sea de honra y gloria a tu santo nombre. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo voy a leer en Mateo 24. Y solamente voy a leer versículos 1, 2 y 3 para darle como el sabor a lo que vamos a hablar. Luego vamos a tener una ofrenda musical y vamos a comenzar a hablar acerca de lo que está registrado en la palabra de Dios y los otros pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. En Mateo 24, versículos 1, 2 y 3, tenemos las siguientes palabras. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otras versiones dice: y del fin del mundo. Así que con estas palabras vamos ahora a presentar una ofrenda musical y le tenemos en esta ocasión al Cordero Gloria por Daniel Cinza en saxofón y Eduardo Quiroz al piano.
Amén, amén. Al Cordero Gloria, Daniel Cinza en saxofón, Andrés García piano. Gloria sea a Dios. Le agradecemos a ellos por enviar su música y queremos ofrecerle a otros oportunidad de participar. Puede comunicarse con nosotros para saber cómo puede participar en 3ABN Latino. Bueno, tenemos nuevamente el tema la segunda venida de Cristo Jesús y queremos tener un así dice Jehová, así dice la palabra de Dios. Acabo de leer antes de la música Mateo 24, 1, 2 y 3. Quiero ahora compartir la información de contacto para que usted pueda participar enviando sus preguntas y el número de teléfono que puede llamar es el 618-627-7021, 618-627-7021, 1-618-627-7021. También tenemos WhatsApp, así que muchos prefieren hacerlo de esa manera. El número WhatsApp es el 1-618-218-3936. Repito, el WhatsApp es 1-618-218-3936. Una vez más, más 1-618-218-3936 por WhatsApp. Por favor, envíe su mensaje por escrito. Será más fácil para nosotros atenderlo. También podemos recibir su correo electrónico, que preferible también es el correo electrónico latino@3abn.tv, latino@3abn.tv, una vez más, latino@3abn.tv. Esos son los medios por el cual usted se puede comunicar con nosotros. Me imagino que uno de esos debe funcionar para usted y esperamos que usted pueda participar. Muy bien, vamos entonces al tema que es la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo vino ya la primera vez. Quisiera preguntar esto a los caballeros. Tenemos con nosotros nuevamente, si usted acaba de sintonizar, al pastor Dr. Gilberto Vega, al pastor Rafael Montesinos, Dr. Manuel Moral. Cristo viene la segunda vez, pero ya vino la primera vez. Algunos lo están esperando que venga la primera vez, específicamente los judíos. ¿Qué significa para ustedes cuando escuchamos Cristo vino la primera vez? ¿Para qué vino la primera vez? Bueno, si puedo comenzar con un comentario, pues Cristo vino la primera vez porque el plan de Dios se había distorsionado. Dios había creado el planeta Tierra para que fuera una extensión del cielo. Dios se encanta crear y compartir con el universo. Y acababa de crear el planeta Tierra, Adán y Eva, la historia es muy conocida. Sin embargo, vino un enemigo, aquel que era el adversario, Satanás, y confundió, engañó, tergiversó, cambió, alteró el plan de Dios. Sin embargo, ya Dios estaba preparado, Dios había hecho provisiones para eso, ¿no? Y desde tiempo que no desconocido, antes de crear el mundo, dice la palabra, que ya se había cuajado un plan. Y el plan sería de que si el hombre caía en el pecado, alguien de la Trinidad, de la divinidad, vendría a rescatar al hombre, ¿no? Y ese fue Cristo Jesús. Y Cristo vino entonces en una misión de rescate. Amén. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y efectivamente venía para, una vez más, reconciliar al hombre, a la raza humana, con la familia celestial que habían sido separados. Dice Isaías 59 que el pecado trae separación entre Dios y nosotros, y efectivamente la raza humana, nosotros estábamos totalmente separados, y no solamente separados, vivíamos sin esperanza. El único medio de salvación, nos habíamos desconectado de ese que era Dios, y ahora Cristo misericordiosamente, movido por amor y por su gracia, decidió venir aquí a la tierra por primera vez a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. Muchas gracias. No sé si algunos... Sí, adelante. Hay un elemento importantísimo también con relación a la primera venida de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos podían cumplir con los requerimientos de la ley libremente, sin ningún problema. Una vez que el pecado entra en el mundo, nos incapacitó. Y a partir de ese momento,
Dice Romanos 8:7 que no podemos cumplir la ley de Dios. Así que el hombre, por su propio poder, por sus propios méritos, por su propia obediencia, no podía alcanzar la reconciliación, un estatus de justo delante de Dios como el que tenía Adán antes de la caída. Así que entonces Cristo, según Hebreos 9:14, mediante la agencia del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo para tomar nuestro lugar. Y en Romanos capítulo 5, 18 y 19 dice que Él, donde Adán fracasó, Él triunfó. Donde Adán desobedeció, Él obedeció. De modo que nosotros pudiéramos ser justificados por la fe. Amén. Así que Cristo vino por primera vez a proveer la obediencia perfecta, inmaculada, que el hombre no podía ofrecer, de modo que el hombre pudiera aceptarla por la fe y así ser reconciliado con Dios por la muerte y la vida de Cristo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el pastor Manuel Sí, Morán, adelante. me gustaría decir algo, agradezco mucho lo que los colegas muy acertadamente usando la Biblia han dicho. Sería bueno destacar también que Cristo nos reconcilia haciendo una propiciación. Es decir, que Él tomó todo el pecado nuestro, como dice Isaías 53, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, se dice que un paso importante para comprender lo que sucedió en la cruz del Calvario, en la primera venida de Cristo, es comprender la gravedad del pecado. Algo que el mundo cristiano hoy en día, ya en el siglo XII, hubo una discusión entre dos grandes teólogos, Anselmo y Abelardo. Y Anselmo decía, todavía no se ha comprendido la gravedad del pecado. Ese es el primer paso para ir a Cristo, comprender lo que el pecado causó en nosotros, nos quitó la imagen de Dios, nos humilló, nos deterioró, nos dejó no solo ya desde aspectos morales y espirituales enajenados, dice la Biblia, despertó incluso la ira de Dios no hacia el pecador, sino hacia el pecado. Y como tal, todo eso Cristo lo soluciona en la cruz, incluyendo lo que ya los compañeros y colegas muy bien han destacado. Toda la eternidad no bastará para realizarlo. Ahora, Abelardo destacó el amor de la cruz. Y qué bueno fuera lo que ellos no hicieron en ese tiempo, porque casi perdieron la amistad entre Anselmo y Abelardo. Pero uniendo esas dos cosas, la gravedad del pecado y el gran amor de Dios, tenemos el lado objetivo y el lado subjetivo que le llamamos, y estaremos toda una vida estudiando cómo Jesús ocupa nuestro lugar, y hoy nosotros podemos tener acceso a la justicia de Él, así como Él tomó nuestro pecado, nosotros podemos tomar su justicia, como muy bien ha dicho alguno de los compañeros, por esa fe, y en ese sentido quedamos justificados, es decir, volvemos de nuevo a la reconciliación y a la buena relación con Dios a través de la fe. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Es que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, y si el hombre pagaba ese precio, que lo podía pagar, se quedaba muerto por la eternidad. No tenía poder para volver a vivir otra vez, porque la paga del pecado es muerte. Así que Cristo pagó el precio, pagó la deuda por nosotros. Amén. Y nos reconcilió, nos redimió al pagar nuestra deuda, de modo que nosotros podíamos ser justificados y vivir para siempre. Nos mató en su cuerpo, nos resucitó en su cuerpo y nos glorificó en su cuerpo. Cristo es redención, justificación, santificación, redención, glorificación para nosotros hoy en el presente por la fe. Y eso es lo grande del Evangelio. Para eso vino Cristo, para redimirnos y llevarnos de vuelta a Dios, del paraíso perdido al paraíso restaurado. Excelente, muchas gracias. Amén. También vi al doctor Vega con su mano. Adelante, por favor. Sí, así que 2000 años atrás hubo un evento realmente de impacto universal. En el cielo hubo una ceremonia, Cristo abandonó los atrios celestiales para venir aquí a este pequeño, renegado, rebelde planeta Tierra. Los portales del cielo se abrieron, Cristo salió, en el cielo quedó una silla vacía, el trono quedó vacío porque Cristo se había encarnado, se había humanizado. Juan 1:14 lo dice así, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El propósito de Cristo entonces de hacerse un ser humano, o sea, la encarnación, era para vivir una vida sana y perfecta, para ser esa ofrenda perfecta para cada uno de nosotros. Y después, a los 30 años, Juan lo ve y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así Amén. que se encarnó para llegar a ser uno con nosotros, identificarse con nosotros, vivir una vida perfecta que después nos quería ofrecer a nosotros como rescate
como salvación, y entonces, pero para lograr eso tenía que morir. Y ahí Juan lo presenta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y para poder quitar los pecados del mundo tenía que dar su vida, ¿no? Intercambiar su vida por nosotros, para que entonces nosotros, los pecadores, tuviéramos acceso a una vida perfecta, a una vida santa, y no vivir en un planeta corrupto y dañado, sino tener como herencia el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Amén, alabado sea Dios. Quiero hacer una pregunta porque recuerdo en una ocasión, yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero vale la pena mencionarlo otra vez. La pregunta es, caballeros, mientras yo estoy hablando pueden estar pensando, ¿dónde en la Biblia dice que Cristo regresará otra vez? Entonces la persona que llamó estaba preocupado porque estaba visitando una iglesia, específicamente en Puerto Rico, y escuchó a uno de los pastores en televisión, en un canal de televisión allá en Puerto Rico, que el pastor dijo que Cristo ya no va a regresar, que por alguna razón, aparentemente, de acuerdo a ese pastor, ya Cristo había decidido no regresar a esta tierra, donde en la Biblia tenemos la promesa que Cristo regresará otra vez. ¿Dónde podemos ir? ¿Qué podemos compartir con nuestros amigos para que entiendan que Cristo viene otra vez? ¿Quién quiere comenzar con esa? Mejor sería preguntarse dónde no viene en la Biblia la segunda venida, porque dice que si tomamos del Nuevo Testamento, por cada 19 versículos aproximadamente hay uno que habla de la segunda venida, de una manera directa o de una manera indirecta. Y Cristo camino a la cruz, el tema que desarrolla es curioso, porque la segunda venida es la consumación de lo que él realizó en la cruz. Fue completo lo que él hizo, porque cuando él dijo tetelestai, tiempo perfecto en griego, se completó. Pero llevando a la realidad del ideal que ya se ha señalado de retornarnos al principio, es en la segunda venida donde se consuma el gran plan de salvación. Entonces, cuando él iba camino al Calvario, él dijo claramente, vengo otra vez. El verbo que usó, erhomai, es clarísimo, es la venida, se usaba para la venida de los emperadores, de los grandes reyes de la antigüedad, y él dice, erhomai, again, palin, vendré otra vez. Y en la cruz, el ladrón proclama la segunda venida, cuando vengas en tu reino. Así que ese ladrón era adventista. ¿Viste por dónde? Muy bien, muchas y gracias. en la cruz se anuncia la segunda venida. Cuando Cristo asciende, los ángeles vienen y dice, este Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y al despedirse Jesús de la Biblia en el Nuevo Testamento, él que es el revelador, porque allí el que revela, se revela a sí mismo es él dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, y vuelve a decir en presente, vengo, porque la venida de Cristo es tan inminente que él quiere que la mencionemos en presente. Y Juan respondió y dijo, amén. Y así se cerró la Biblia. Así que imagínense qué testimonio más poderoso que recorre toda la Biblia como un hilo de oro y de esperanza. Cada uno de ustedes creo que puede mencionar varios versículos. No sé si uno más quiere decir algo acerca de eso. Pastor Vega, adelante, por favor. Sí. Bueno, el hecho de que ya hablamos de la primera venida de Cristo, ¿no? Eso fue casi una introducción para poder hablar de la segunda venida. Así que el hecho de que Cristo vino por primera vez e hizo una obra casi implica, obliga de que él tuviera que regresar por segunda vez para terminar, completar, concluir esa obra que había comenzado. Pero quiero leer también en el libro de Hebreos, capítulo 9, 27, dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí habla de la primera vez, habla de la segunda vez y que Él regresará. Muy bien, Hebreos, ¿qué me dijo? 9:28. 9:28, muy bien. Bueno, ya tenemos una de las, dos o tres preguntas que han llegado y quiero entonces presentarla para que nuestros amigos se motiven a presentar sus preguntas. Héctor de Santo Domingo, República Dominicana, quiere saber si la pandemia es parte de lo que es del fin del mundo o es una plaga más, como dice la Biblia. Yo quiero destacar que la palabra pestilencia, que está en el sermón profético, no en Mateo, porque en Mateo realmente los manuscritos tardíos son los que la recogen, pero Lucas, que era médico y que de pandemias y enfermedades era el que estaba más preparado en todo el Nuevo Testamento, él recogió la palabra loimos, que quiere decir enfermedades, pero no lo presentó como el fin mismo, porque dice todavía no es el fin.
Sin embargo, cuando en Apocalipsis 16 se habla de los plagues, que debemos distinguirlo, estas no son las plagas de Apocalipsis. Allí se dice claramente que la obra de la intercesión de Cristo en el santuario había terminado y que ya no era momento para que nadie se arrepintiera. Así que no debemos confundir esto con las plagas de Apocalipsis, sino como una enfermedad, terremoto, agruparlo como esas señales que Cristo dijo que estaría viendo hasta que Él venga en gloria y majestad. Y no olvidemos que en el siglo II hubo una pandemia donde murió la tercera parte de la población del mundo, la llamada fiebre española. 50 millones murieron y se dice que no había más de 1.500 millones, de 150, perdón. En aquel tiempo el mundo no estaba tan poblado como hoy está, era el siglo XII. Y hubo más, muchos pensaron que era el fin del mundo. Perdón, la fiebre española fue en el 18, pero la pandemia, la peste bubónica, sí, la del siglo XII, eliminó la tercera parte de los... Y después vino la de 1918 y eliminó más de otra tanto, 20 y pico millones eliminó. Y ahora que no contamos ni el primer millón, todo el mundo, oye, porque como los medios de comunicación hoy en día están tan globalizados, Sí. pero la verdad es que una de las pandemias donde menos personas han muerto es esta, si buscamos las estadísticas. Y es cuando más superpoblado está el mundo. Entonces es cierto que esto es una señal de las que se mencionan en Mateo 4, pero decir esto es el fin del mundo, recuerden que la Biblia dice que ese es un secreto del plan de la salvación y que no sabemos el día ni la hora, solo el Señor lo sabe. Y la única señal concreta que allí viene es será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Esto que estamos haciendo aquí es más señal de la segunda venida que el coronavirus. Muy Sí, bien, señor. muchas gracias, muchas De gracias. acuerdo, Pastor de Vega, acuerdo. sí, adelante. Sí, sí, en Mateo 24, como mencionó el caballero, ahí Cristo dio ciertas señales, creo que son 7 señales que son conocidas: hambres, pestilencias, terremotos, etcétera, guerras, nación contra nación. Pero en un sentido, Cristo dice que hay que verlo en una manera global, juntarlos todos, y él dice entonces, y todo esto será principio de dolores, todo eso, o sea, de esta lista, juntémoslas todas y entonces viéndolo todo en efecto, ahí tenemos una señal o un principio. Ahora, cuando pasa un terremoto, digamos, en algún país del mundo, esa gente lo está sintiendo en una manera grave y seria. Entonces, para ellos es prácticamente los implica, los mueve, los inquieta, ¿no? Cuando hay una guerra que están muriendo gente y ciudades destruyéndose, obviamente se sienten que caramba, esto parece el fin del mundo, ¿no? Cuando hay alguna de las otras calamidades, ¿no? Tal como una peste, inmediatamente lo ven de esa manera. Pero fíjense cómo Cristo los resumió diciendo, así que estoy de acuerdo, contestando la pregunta del caballero de Santo Domingo, las enfermedades o la pandemia viene a ser una de estas pequeñas fragmentos que hace parte de ese total, ¿no? Porque en el versículo 8 Cristo dijo, y todo esto será principio de dolores. Juntándolo todo, recién estamos entrando a la etapa final. Porque fíjense, en el versículo 8 y el 9 hay una vasta diferencia. En el 9 ya dice, entonces los entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Algo pasa entre el 8 y el 9 que hay un cambio radical. Otro terremoto más, no importa, a la gente no le importa. Otra guerra más, hay suficiente. Pero algo pasa entre el 8 y el 9 que realmente cambia, ¿no? Y eso sí que sería un tema para otra ocasión, ¿no? Pero Sí, pasa algo radical, completamente diferente, que ahora sí enfoca a la gente que hay que destruir a un grupo de personas que son los creyentes. Muy interesante. En Mateo 24 tenemos, ya mencionaron algunos versículos. En el versículo ya 11 y 12 tenemos cosas que me gustaría escuchar sus comentarios. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Pueden comentar algo primero acerca del versículo 11, acerca de falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos? ¿Están hablando aquí de falsos profetas que están hablando usando la Biblia o qué clase de falsos profetas se está hablando aquí? Porque dice que engañarán a muchos. La Biblia dice que todo aquel que no confiese que Jesucristo vino en carne
igualmente a la ley y al testimonio de Isaías 8:20, califica precisamente para ser un falso profeta, para ser alguien que no venga de Dios. Hay más o menos un test para probar quién es verdadero. Y allí en ese test, no, mis alumnos en la clase pueden pasar hasta con C, pueden pasar con un 70%, pero el test de los profetas, si no saca 100, no lo pasan. Sencillamente, algunos test que son pasó o no pasó. Muy bien. No puede pasar a panzazo. Entonces la Biblia delinea bien lo que es un verdadero profeta. Y el verdadero profeta no le añade nada a la Biblia, no le quita nada a la Biblia, respeta la palabra de Dios y simplemente habla lo que Dios le mostró. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Incluso aunque nosotros no somos profetas, pero somos predicadores. Y en la Biblia a veces a los predicadores se les llama también portavoces de Dios. Y aún nosotros que no estamos recibiendo visiones y sueños, todo lo que enseñemos, por eso yo aprecio mucho a mis colegas que están aquí, al señor Dincy, que todo lo que estamos mencionando le estamos buscando en la Biblia, lo estamos diciendo para no confundirnos con esas personas que cuando hablan ellos nunca pueden mostrar de dónde sale. Y cuando mencionan la Biblia se ve claramente que la usan fuera del contexto, ¿no? Entonces eso es una característica de nuestros tiempos y eso ha traído el enfriamiento del amor, que la gente ya no quiere confiar muchas veces en muchas iglesias, en muchos pastores, porque dicen, no se han puesto de acuerdo entre ellos, pero la Biblia sigue teniendo un mensaje único centrado en Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. El comentario que pueden hacer acerca de más el que persevere hasta el fin, perdón, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo esto en estos días. Veo ahí al Pastor Montesinos, por favor. Si yo quiero hacer un comentario sobre lo de los profetas, falsos profetas, Muy fíjese bien. que en Apocalipsis capítulo 13, en la segunda parte, a partir del versículo 11, aparece falso profeta. A fin del tiempo habrá una manifestación de falsa profecía. El falso profeta será su líder hegemónico. Cuando Cristo venga, muchos le dirán por segunda vez, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. A los cuales el Señor le dirá, apartaos de mí. Entonces nuestra Biblia dice obradores de maldad. En el texto griego dice anomían, transgresores de la ley o sin ley. Y aquí en el versículo 12 que mencionaste también, dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra iniquidad en griego es anomían, transgresión de la ley. Y es interesante que la ley de Dios enfatiza el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el rechazo de la ley de Dios promueve que el amor de muchos se enfríe, desaparezca. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pastor Vega, por favor. Sí, todavía tenía un comentario acerca de los falsos profetas. Aparentemente, en la mentalidad de Cristo, ese era un punto bastante importante y serio, ¿no? La no repitió. Solamente porque lo repitió, exactamente, Sí. lo dice en el versículo 5, 24:5, dice de falsos cristos, y ahora lo dice en el 11 y en el 12 por ahí también, ¿no? Pero si vamos al Deuteronomio, en el Moisés escribió y dijo que cuídense de que se podían levantar un falsos profetas dentro de Israel. Y el propósito de los falsos profetas siempre es uno y el mismo, ¿eh? Y es de dirigir al pueblo por un mal camino. Por eso, en un sentido, podemos ir hasta más atrás y en el cielo, Lucifer, cuando comenzó, fue un falso profeta. Él quiso dirigir a la multitud de ángeles del cielo por otro camino equivocado y una tercera parte sí le obedeció. Moisés dice, tengan mucho cuidado que estos profetas siempre tienen un propósito y es de dirigir al pueblo de Dios, porque un falso profeta no va a salir afuera en la oscuridad. No, él tiene que venir a dañar donde hay luz, a confundir al pueblo que anda en la luz, en la verdad, en el camino. Y entonces Cristo dice, bueno, ahora que yo me voy, prepárense, porque van a venir una multitud de falsos. Algunos hasta van a decir que es Cristo reencarnado o que es una segunda manifestación de Cristo. Hasta hay centros de creencia o credos completos que están diciendo de que son un mejoramiento de lo que era el cristianismo, y todo eso con un propósito de desviar y llevar al pueblo de Dios a la confusión y al error.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta que llegó por el WhatsApp. No tengo el nombre de la persona, pero la pregunta es muy interesante. Dice, antes del nacimiento de Cristo, repito, antes del nacimiento de Cristo, ¿qué pasa con los que mueren en pecado? Está hablando de Bueno, antes del nacimiento de Cristo. cuando Cristo reconcilió en la cruz, Él lo hizo para todos desde que en Adán pecaron hasta el último que peque. Cristo reconcilió para todos los tiempos. La venida de Cristo, la primera venida, como hablamos ya, y lo que Él hizo en la cruz, no fue nada más el momento presente. Él lo hizo, por eso el tiempo verbal tetelestai, que es el tiempo perfecto que se usa en la Biblia, nada más para acciones que se completaron y que sus efectos permanecen. Entonces lo que Cristo hizo, lo hizo para todos los pecadores, desde Adán hasta el último que viva en este mundo. Por lo tanto, todo aquel que depositó fe en el Señor puede estar seguro que va a tener exactamente el mismo beneficio. No le va a dar más ventaja el haber vivido en una época o el haber vivido en la otra. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. Antonio de Nuevo México dice, quiero saber si en estos tiempos muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Dice, debido a que están sacando a las personas más fieles, no sé en qué sentido. Dice, ¿cómo se van a bautizar o se van a quedar fuera de la iglesia por estar en el lado de la minoría? Quiere saber si en estos tiempos muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Pueden hablar acerca del contexto de los primeros serán muchos. Se está refiriendo al versículo que Jesús mencionó acerca de lo que él acaba de mencionar. ¿Algún comentario acerca de esto? Sinceramente no entendí lo que Está un poco televidente Está, quiere sí, saber. está un poco nebulosa la pregunta. La pregunta. Sí, bueno, vamos mejor entonces a enfocarnos en el versículo. Jesús dijo que los primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿De qué estaba hablando Jesús en ese versículo? Yo creo que Jesucristo lo que básicamente está diciendo allí, porque si alguien siempre está pensando, ¿quiénes van a ser los más favorecidos en el reino de Dios? Ya los discípulos quisieron uno pedir sentarse a la derecha, otro a la izquierda. Ve que ese asunto de supremacía lo hemos vivido hasta dentro de las iglesias, en todos lados se ve, en la política, en todos lados. El ser humano en pecado lucha por una supremacía, por eso entró allí el pecado. Cuando Cristo dijo, los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, lo que él quiere decir, lo importante es que ustedes estén conmigo, que no va a haber un orden realmente. No va a haber un orden, porque si los primeros son los postreros, entonces los postreros son los primeros. Lo que quiso decir es que se igualó y que lo importante es recibir a Cristo y ser salvo en gloria y majestad. Él lo dijo también cuando dijo, Juan el Bautista es el más grande de los nacidos de mujer, pero el más pequeño en el cielo mayor es que él, ¿ves? Es la misma enseñanza más o menos. Pero todavía muchos no lo entienden y dicen, no, allá los 144,000, esos son los que van a ser los más importantes, son los únicos que van a andar con Cristo todo el tiempo. Es no entender que para Dios todos nosotros llevamos su imagen y al mismo ladrón le dijo, estarás conmigo en el paraíso y el que venza se va a sentar conmigo en el trono. Qué lindo, ¿verdad? Que todos vamos a tener la oportunidad de ser los seguidores de Cristo por igual. Muy bien, muchas gracias. Quiero hablar con nuestros amigos que están sintonizando en el momento. Veo que tengo dos manos. Vamos primero con Rafael Montesinos y luego con el Pastor Vega. Sí, en Mateo capítulo 20 Jesús hace una parábola del dueño de la viña que contrata obreros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al llegar la hora final, los que entraron últimos cobraron lo mismo que los que entraron antes. Y eso lo que quiere decir en esta parábola es que no por llevar mucho tiempo en la iglesia, vas a ganar más, vas a tener un premio diferente al que entró último. Por eso dice, los postreros serán los primeros los postreros. Y eso es realmente lo que esto significa en este contexto de esta parábola. O sea, el premio para todos es el mismo premio. Porque hay quien piensa que porque yo llevo 20 años en la iglesia, pues estoy mejor parado que tú, que llevas 6 meses en la iglesia con relación a la segunda venida de Cristo. Falso de toda falsedad. Muy bien, muchas gracias. Pastor Vega, por favor. Sí, en el tiempo de Jesús había un grupo de personas que eran reconocidos por todo el mundo, que eran los más santos, ¿no? Y por ende los que realmente serían los primeros al reino de los cielos, y esos eran los fariseos, seguidos posiblemente por los saduceos, pero también estaban los esenios, que ellos dirían, no, nosotros somos los más santos aquí, ¿no? Y para el
el ciudadano promedio judío, esas personas que andaban haciendo sus oraciones, que cargando sus filacterias, para el ciudadano promedio y sobre todo para los galileos que no eran tan dados a la religión así de todos los días, pues esa gente eran santas. Sin embargo, Cristo vio y le dijo, ¿sabes qué? Las rameras y los cobradores de impuestos irán al reino de los cielos antes que ustedes. Así que Cristo le invirtió la tortilla. También hablando entonces en un sentido ya fuera del contexto inmediatamente de Jerusalén, o sea, estaba el pueblo gentil, ¿no? El pueblo gentil para ese momento vivía en tinieblas, se encontraba adorando ídolos y idolatría por todo el imperio romano, y Cristo agregó ahí en Lucas 13:29, dice, porque vendrán del oriente y vendrán del occidente, del norte y del sur, o sea, de todas partes del planeta Tierra, vendrán y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Así que dice, he aquí, hay postreros que serán primeros y los primeros serán postreros. Así que está diciendo, ustedes, pobres judíos, se consideran el pueblo descendiente de Abraham, que la tienen ya hecha, ¿no? Van derechito al cielo. ¡Ey! Pero not so fast. Todavía van a haber otros que les van a ganar a ustedes. ¿Por qué? Porque la salvación no se heredaba por ser un descendiente de Abraham, sino por aceptar el plan de la salvación, de acuerdo a Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Queremos nuevamente compartir la información de contacto para aquellos que se quieran comunicar con nosotros con sus preguntas. Nuevamente pueden llamar al 1-618-627-7021, 1-618-627-7021, una vez más, 1-618-627-7021. Vamos ahora al WhatsApp, porque muchos prefieren también ese sistema, más 1-618-218-3936. Una vez más, más 1-618-218-3936, más 1-618-218-3936. Correo electrónico latino@3abn.tv, latino@3abn.tv. Muy bien, vamos entonces a lo que es el Mateo 24, versículo 14. Para aquellos que este es un versículo, lo voy a leer nuevamente, ya ha sido citado. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es obvio al leer este versículo que Cristo Jesús tiene interés de que se predique el evangelio en todo el mundo, en todas las naciones. Y dice que entonces vendrá el fin. Esta es una de las señales del tiempo del fin y nos dice que después de que se haga esta obra, Cristo vendrá. Ahora, es difícil medir eso. Dios sabe cuándo ya se ha terminado esa obra. Pero quisiera escuchar sus comentarios acerca de esto, porque cuando Jesús dijo esto, en ese tiempo, vamos a decir que tal vez si se pensaría en la manera que se puede compartir el evangelio, era de persona a persona, limitando si hay una gran multitud. Jesús predicó en una ocasión y había más de 10,000 personas sin ninguna asistencia o ayuda de micrófonos y de bocinas. Pero hoy día tenemos libros, folletos, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos las redes sociales. En lo que veo, se puede predicar el evangelio mucho más rápido y a más personas en un momento de tiempo. Por ejemplo, este mismo programa lo pueden estar viendo millones de personas. ¿Por qué? Porque 3ABN Latino está llegando a todos los países del mundo. Además está la internet, que muchos también sintonizan por ese medio. Y hemos recibido cartas, correos electrónicos, llamadas del otro lado del mundo, por decirlo así, de Australia, hemos recibido de Afganistán, de no sé de dónde en el mundo no ha llegado llamada aquí, pero gracias a Dios se puede predicar el evangelio rápidamente. ¿Qué pueden decir ustedes en los 8 minutos que quedan de esta primera hora, porque viene una segunda hora, acerca de la rapidez en la cual se puede predicar el evangelio en estos días? Pastor Montesinos, por favor, lo veo con su mano.
No voy a hablar de la rapidez. Voy a hablar de que esa es la señal de las señales. Me Amén. preocupa que muchas iglesias hacen reuniones de avivamiento, de reforma, diciendo que hay que prepararnos para acelerar la segunda venida de Cristo y piensan que encerrándose, orando por el Espíritu, haciendo reuniones de avivamiento, logran esto. No, Señor, salga de la iglesia y váyase a predicar el Evangelio. Esa es la señal de las señales. Si queremos que Cristo venga pronto, hay que predicar este Evangelio del reino. Ahora, ¿qué predicar? ¿Qué cosa es el Evangelio? Y aquí hay un gran error. Para muchos el Evangelio es predicar sobre el Espíritu Santo. Para otros el Evangelio son las emociones. Levanta la mano, dale un aplauso al Señor, vamos a gozarnos. Otros dicen que es la Virgen María el Evangelio, que es la Salvadora, la Corredentora. Otros tienen diferentes elementos, la ley, los mandamientos, el sábado, el obrar bien. Señores, el Evangelio es la vida de Cristo. Es lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. En el libro de Romanos, capítulo 1, y lo quiero leer aquí con ustedes rápidamente. En Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién es el Evangelio? Mira el versículo 3. Acerca de su Hijo Jesucristo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es acerca de Jesús. Es lo que Dios hizo en Cristo para reconciliarnos. Y eso es lo que tenemos que nosotros predicar a las personas. Llevar a Jesús y el plan de salvación. Y una vez que ellos acepten a Cristo, entonces le damos el resto. Como que le explicamos a la gente lo que viene después, la santificación, una vez que aceptas a Jesús. Pero mucha gente pone la carreta delante de los bueyes y quieren ganarse el cielo. Quieren predicar el Evangelio predicando obras. Si no haces esto, no puedes bautizarte. Si no haces esto, no puedes ir a la iglesia. Si no haces esto, no eres salvo. No, tú eres salvo en el momento que aceptas a Cristo como Salvador personal y aceptas el ofrecimiento que Dios te hizo a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Pastor Vega. Y correcto. Sí, aunque es cierto y estamos de acuerdo de que hay muchos diferentes medios hoy para predicar el Evangelio, ¿no? Que son maravillosos, ¿no? Y sin lugar a dudas, pero sin embargo, eso no nos está facilitando del todo la tarea, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo que estaba pasando y el versículo anterior prácticamente dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. O sea, Satanás está trabajando tan intensamente como nosotros estamos trabajando, o quizás más, nosotros con el propósito de predicar el Evangelio y él para suprimir, para confundir, para distraer a las comunidades, a la gente, enredarlos, confundirlos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Aunque tenemos tantos medios, pero el medio de por sí, si no hay el interés en el corazón humano, si el Espíritu Santo no ha podido despertar un interés, entonces está cayendo sobre tierra seca, ¿no? Así que ahora yo quiero agregar a lo que dijo el pastor Montesinos ahorita, de que tenemos que predicar a Cristo, pero sí tenemos que pedir por el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Porque si no tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, por más instrumentos tecnológicos que tengamos, eso no nos va a dar la ventaja. La lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, que fue lo que tuvieron los discípulos sin ningún otro tipo de herramienta técnica, fue lo que logró que ellos pudieran abarcar todo el imperio romano en una generación. Colosenses 1:23 lo dice, ¿no? Este evangelio que ha sido predicado por todo el mundo. Así que además de predicar a Cristo, tenemos que estar rogando, pidiendo, buscando los medios para recibir el derramamiento del Espíritu Santo, para entonces la iglesia poder cumplir la obra, y es de terminar de predicar el Evangelio en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aparentemente hay más de lo que se ve en la superficie, esto que dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los discípulos que recibieron ese mandato de ir y predicar el Evangelio sentían una urgencia, un anhelo de predicar el Evangelio, pero en estos días aparentemente, como que, lo voy a decir como dice mi esposa, la gente está apagada, está neutralizada, como que
no tienen esa urgencia, no sienten ese anhelo de ver a otros entregarse a Cristo Jesús. No estoy diciendo 100%, pero la gran mayoría, como que están acostumbrados, vengo a la iglesia, ya fui a la iglesia, los veo la semana que viene. O sea, no están haciendo nada para llevar el evangelio a otros. Así que necesitamos urgentemente que se ore, que la gente se arrepienta, aún dentro de la iglesia, para que se despierte esa urgencia, se despierte ese deseo de compartir el evangelio con otros. Pastor Montesinos. Sí, el evangelio es objetivo. El evangelio se centra en Cristo. La religión de hoy en día es una religión subjetiva, se centra en el individuo. Entonces, en las iglesias hoy en día, todo se centra en la emoción, en el show, en el teatro, en reunirnos en la iglesia a orar, a cantar, a alabar, a brincar, a saltar. Entonces, pasamos por alto lo más importante. El evangelio es Cristo, no nosotros. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. En él también, o sea, en Cristo, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, y él define el mensaje de la verdad como el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque usted cuando oye el evangelio o rechaza o cree, y si cree, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Tan pronto usted crea el evangelio, usted es sellado con el Espíritu Santo. La mayor parte de los cristianos no sabe eso. Y están buscando el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en ellos, cuando ellos son templo del Espíritu Santo, sométase al control del Espíritu Santo. Haga de eso su primer trabajo cada día. ¿Okay? Si usted creyó en Cristo y aceptó el evangelio, usted fue sellado con el Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra herencia. ¿Okay? Es la garantía de nuestra herencia eterna. Fuimos sellados cuando creímos con el Espíritu Santo. Por lo tanto, es nuestro deber someternos diariamente, una vez que creemos, al control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos convierte en testigos de Cristo. Muy bien, muchas gracias. El tiempo aparentemente se agotó para esta primera hora. Queda solamente un minuto y quiero hablar con nuestros amigos que están sintonizando. Vamos a tener una segunda hora y queremos invitarles a que participen en este programa que realmente tenemos la oportunidad de hablar con estos caballeros que han estudiado la Biblia por muchos años y pueden ayudarles con las preguntas de la Biblia que tengan. Así que queremos invitarles a que se aprovechen de esta oportunidad. No es todos los días que tenemos a estos caballeros estudiosos que realmente también tienen el deseo de ayudarles a entender la palabra de Dios y no solamente eso, para que usted también sea parte de la gran familia de Dios. Así que vamos a regresar en breve, vamos a tomar una pausa y luego vamos a regresar con este interesante tema. Mientras tanto, si usted quiere escribir o llamar para su pregunta, lo puede hacer y vamos a atenderla. La primera que llega, primera será atendida. Así que nos vemos en breve aquí en 3ABN Latino. Muy bienvenidos a esta segunda hora de este programa especial que tenemos acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, las señales que nos dicen que Cristo viene muy pronto y vamos a comenzar con una ofrenda musical. Al comenzar esta segunda hora tenemos la participación de Felipe Garibo, un himno que habla acerca de la segunda venida y el himno se llama La Segunda Venida. Escuchemos. Hola mi querida familia, agradezco al canal de televisión 3ABN por esta invitación. Y recuerda que la segunda venida de Cristo es una realidad. Cristo viene pronto, viene por ti y viene por mí. Por eso escucha este canto, la segunda venida.
pronto vendrá. Pronto Él vendrá. Cristo, muy pronto vendrá. La segunda venida de Jesús, con poder y gran gloria, vendrá. Millones de millones le servirán. Santo, santo, santo el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás, nación contra nación se levantarán. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto incorruptible al fin será. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Todo ojo le verá, sí. Todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Trompeta sonará, Cristo vendrá en gloria y majestad. Muchas gracias, Felipe Garibo. La segunda venida es una realidad y será muy pronto. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, queremos nuevamente mencionarle que tenemos a 3 estudiosos de la palabra de Dios. Voy a presentarlo otra vez por si acaso usted acaba de sintonizar. Tenemos con nosotros al pastor doctor Gilberto Vega, que nos acompaña en este programa.
También tenemos al pastor Rafael Montesinos y al pastor Manuel Moral. La primera hora fue de bendición y muchos seguramente fueron bendecidos. Tenemos otra pregunta, caballeros, que llegó, y la pregunta viene desde Nicaragua. Dice, mi pregunta es, si acepté a Jesucristo en una congregación evangelista y me bauticé, si viene Jesús por segunda vez, ¿seré salva? Esa es la pregunta. Bueno, la salvación es algo que pertenece a Dios y algo que Él prometió. Y cuando se ha dicho ya que todo aquel que acepte a Jesús, todo aquel que cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. Entonces es algo que Él prometió, algo que Él garantiza nuestra salvación y debemos confiar en ella. Ahora siempre hay tiempo para crecer. Y cuando una persona a Jesús y ahora empieza a crecer y empieza a estudiar la Biblia, es bueno que esa persona piense si realmente está siguiendo el camino, porque Dios quiere que nosotros podamos ser redimidos totalmente y que la imagen de Dios se recupere plenamente. Entonces no tengamos temor, aunque estemos salvos, no tengamos temor de seguir estudiando la Biblia y ver si realmente el lugar donde estamos está armonizando con todo lo que la Biblia dice. Y si encontramos que hay algo más que aprender, ser humilde, porque una persona que ha sido salva, que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, es una persona humilde. Dice la Biblia que tiembla ante la palabra de Dios. Es un temor de amor, de respeto. Y lo que queremos es cada día crecer más. Así que a la vez que Jesús nos garantiza la salvación, debe haber en nosotros ese deseo de crecimiento y de parecernos más a nuestro Jesús a través de su palabra. Muy bien, muchas gracias. Tenemos preguntas que han llegado también, aún antes de este programa, y tenemos que dedicar un tiempo a ellas. Una de José, él quiere saber, deseo saber cuándo termina el tiempo de gracias y qué viene después de esto. Es una pregunta que puede dedicar todo el resto del programa, pero alguna respuesta breve que podemos recibir, Pastor Montesinos. El comienzo del fin del tiempo de gracia no lo sabemos. Eso es especular, decir que comienza en el 2031, comienza en el 2025. Eso es pura especulación. No sabemos cuándo comienza el tiempo de gracia, como no sabemos cuándo viene Cristo por segunda vez. Lo importante es estar preparados. Por si llegamos a ese momento, estar preparados, habiendo hecho de Cristo nuestro Salvador personal, y mantenernos dentro de los parámetros que establece la palabra de Dios. Entonces, la respuesta es que no se sabe con exactitud cuándo termina el tiempo de gracia. Sí. ¿Cuándo comienza? Dios, esa respuesta la tiene Dios, porque dice que las sazones y los tiempos, es decir, los cronos, que se refiere al tiempo que se cuenta, y los kairos, el tiempo puntual, dice que Dios los puso bajo su sola potestad, en Hechos 1, capítulo 5. Y por lo tanto nosotros lo que se nos encomendó fue predicar el Evangelio, y dice, y entonces, ahí está la puntualización. Una vez que prediquemos el Evangelio y Dios solo sabe cuándo es eso, vendrá el fin. Me uno a mi colega. Amén. Muy bien, aquí tenemos de Darwin. Hola hermano, muchas bendiciones. Me gusta mucho la programación de 3 en Latino. Tengo una pregunta. A veces comparto mi fe con los hermanos de otras denominaciones sobre la resurrección. Y cuando me sacan estos textos, no sé qué responder porque ellos aseguran que el alma sale del cuerpo y tengo entendido que el alma es la persona en sí. Entonces, tienen 2 versículos aquí, segunda de Pedro 1:14, que dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. No sé si quieren hablar acerca de ese versículo primero y luego vamos al siguiente. Al pastor Montesinos creo que lo veo que quiere hablar. Adelante. Bueno, este versículo es interesante, en 2 Pedro 1:14 dice, vamos a comenzar con el versículo 12 para ubicarnos en contexto. Muy bien. Por tanto, siempre estará listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras que esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo, dice mi Biblia, la Biblia de las Américas, de la separación de mi cuerpo terrenal es inminente, y aquí es que comienza el error. Cuando yo vi este versículo en esta versión, me fui inmediatamente al texto griego. La palabra apotesis tú, la frase apotesis tú,
Skenomatos. Mu significa dejando a un lado el tabernáculo o la tienda mía. Es muy diferente. O sea, el apóstol Pablo está hablando de una partida. Él ve la muerte como que yo dejo este lugar para irme a otro lugar. Es lo que entonces mucha gente piensa que esta partida es una partida consciente. Y es importante que entendamos nosotros qué ocurre cuando morimos. ¿Qué ocurre cuando morimos? El espíritu va a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra. ¿Qué pasa con el alma, con el ser? Pues descansa, duerme, cesa, porque el alma es la unión del soplo de vida y el espíritu, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Así que el apóstol Pedro está diciendo aquí que él sabe que él va a partir, que él tiene que irse tal y como se lo anunció Jesucristo. O sea, él va a morir. Esa expresión que él usa, que va a abandonar o va a dejar a un lado su tienda, la tienda suya, es simplemente un paralelo a las palabras de Jesús indicando con la muerte que él iba a morir, crucificado, ¿verdad? Y sabemos que Pedro murió al revés. Así que prácticamente Pedro nos está diciendo que él se va a salir del cuerpo y se va para el cielo. Eso no es lo que dice aquí. Sino que esta expresión implica prácticamente su muerte. No que se va para ningún lado. Cuando morimos, quedamos en el sepulcro. Nuestro espíritu va a Dios que lo dio en forma inconsciente. Porque si el espíritu que va a Dios cuando morimos va en forma consciente, entonces cuando vino de Dios era una entidad consciente también. Y eso es espiritismo. Eso es buena teología mormona, pero no bíblica. ¿Ok? Ese espíritu que va a Dios es una entidad inconsciente. Así que descansamos en el polvo hasta que Cristo venga, y por eso es que existe la resurrección. Si cuando nos morimos nos vamos con el Señor, ¿para qué nos va a resucitar? ¿Para qué Él va a venir? Simplemente nos espera en el cielo. ¿Se da cuenta? Un error conduce a otro error. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo breve? O vamos a la próxima. La muerte es algo tan real y es algo que tememos, es humano. Cuando no estamos en Cristo, lo más que se teme es la muerte, hasta el punto que casi no se quiere ni de la muerte. Ve que hoy en día la gente ya casi no quiere hacer ni funerales, y si los hace, dice, vamos a ponerle celebración, ¿ve? Vamos a ponerle celebración. La cruda realidad de la muerte se sustituye por eufemismo en todas las culturas. Un eufemismo quiere decir el buen decir. Entonces todos esos términos, mi partida, el abandonar el cuerpo, como hoy en día seguimos usando cuando decimos ya descansó, cuando decimos fulano tal nos abandonó, mi abuelita ya no está con nosotros. No creo que nadie esté pensando que se fue a un viaje especial, que nos abandonó, que ahora está viviendo en otra dimensión. La gente usa eso, obsérvenlo, en el lenguaje cotidiano, la gente usa eufemismos, frases para simbolizar la muerte, porque es una realidad cruda que los seres humanos la queremos evitar, esa cruda realidad. Entonces, tomar eso como un eufemismo, pero como bien ha dicho nuestro colega, la Biblia nunca habla de una dualidad, de partes que se puedan separar y vivir separadas unas de otras. Eso la Biblia jamás lo habla. Eso es contrario totalmente a la palabra de Dios. El ser humano es una unidad y todas las partes solamente integradas juntas pueden estar vivas. Y cuando una de esas partes ya no está, sencillamente es la muerte, la inconsciencia. Muy bien, tenemos el versículo que también es de preocupación para Darwin, y dice 2 Corintios 12, 2 y 3, que dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, así dice, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Muy bien, Pastor Montesinos. Él dice que no lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible que alguien lo sabe si el mismo Pablo dice que no lo sabe? Entonces hay gente que explican que ellos lo saben. Pero Pablo ahí lo que está diciendo es, mi visión me arrobó de tal manera que yo puedo contarles lo que vi. Pero si fui completo o fue nada más un estado mental, eso no lo sé. Porque lo importante es el mensaje que le está transmitiendo. Pero él no está hablando allí de partes que se separan unas de otras. Muy bien, muchas gracias, Pastor Montesino. ¿Algo más? Adelante. Sí, el versículo se explica por sí mismo y nuestro hermano aquí, pastor, tiene toda la razón. O sea, el apóstol Pablo está hablando de una visión. Está explicando el proceso que él sufre durante una visión en la que fue al paraíso. Y entonces él dice, yo en esa visión fue tan real que yo no sé si me fui en cuerpo y alma para allá arriba, en cuerpo completo, fuera del cuerpo, yo no sé. Cuando uno está durmiendo, uno visita lugares, uno va a sitios
Y hay veces que uno tiene sueños tan reales que uno parece que estuvo allí. Y eso es lo que el apóstol Pablo prácticamente está diciendo aquí, que él no fue tan real ese sueño del paraíso, ese sueño que él tuvo, esa visión que él tuvo, que él no sabe si fue ahí, si estuvo allí en persona o estuvo allí en espíritu o en sueño, como estuvo Juan en la isla de Patmos cuando recibió la primera visión en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10, que dice: yo estuve en el espíritu en el día del Señor. Eso es prácticamente lo que dice este versículo. Este versículo no justifica bajo ninguna circunstancia la separación del alma o del espíritu del cuerpo en forma consciente. Muy bien, muchas gracias. Y ese versículo nos dice que la forma exacta como Dios comunica con el don sobrenatural de profecía, el misterio del plan de la redención. Lo que no es un misterio es el mensaje, pero la forma como Dios comunica con sus profetas es un misterio. Y como dijo el pastor Montesino, no sacarlo más allá porque él está hablando del estado de los muertos. Muy bien, Exacto. muchas gracias. Quiero entonces ahora, regresando a Mateo 24, porque esto es algo que desafortunadamente no se entiende bien. Y quiero que ustedes, caballeros, nos ayuden con este tema. Y algunos lo llaman el rapto secreto. En Mateo 24, se encuentran unos versículos que para muchos es cosa de confundirse. Y han formado una doctrina acerca de esto y queremos saber qué dice exactamente la Biblia, de qué está hablando aquí. Entonces, dice en Mateo 24, versículo 40 en adelante, dice, bueno, vamos a comenzar antes. Dice entonces, el versículo 36, dice: pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Muy bien, de estos versículos y de otros parecidos, han seguramente escuchado que viene un rapto secreto. De hecho, seguramente usted ha visto en algún vehículo que está al frente suyo, que dice... si viene el rapto secreto, este vehículo estará sin un chofer de conducir. O sea, la idea de un rapto secreto, ¿eso es algo que es bíblico o es algo que realmente no es bíblico? ¿Qué pueden decir acerca de esto? Pastor Vega, adelante, por favor. Muy bien, Cristo dijo que vendrían falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, o sea que el engaño, la decepción es parte del plan satánico y sobre todo para coger el tema central de la Biblia, que es la segunda venida de Cristo, y confundirlo, tergiversarlo. Y una de las maneras como ha logrado y que ha logrado conseguir muchos seguidores es a través del rapto secreto. Y eso suena atractivo para algunas personas porque al decir me voy en el rapto secreto o la iglesia será llevada al cielo, está evitando pasar por la gran tribulación, ¿no? Y entonces que no va a haber ningún tipo de problema, voy a ser llevado al cielo, voy a estar en el cielo, allá voy a estar viendo lo que está pasando aquí en la tierra, pero yo no estoy participando de nada de aquello, así que ya yo quedo libre, exento de todo eso, ¿no? Y eso suena bonito a los sentimientos humanos, pero no es bíblico. Cristo habló de la gran tribulación, Cristo dijo que habría persecución, Cristo dijo que llegaría el momento, Juan 16:1 en adelante, dice que llegaría el momento cuando nos matarían y que estarían pensando que estaban haciéndole un favor a Dios, ¿no? Acabamos de ver aquí en Mateo 24, 9 y 10 en adelante, dice, entonces los van a entregar a tribulación y los van a matar y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y le está hablando a sus discípulos, o sea, a sus seguidores. Hoy en día los cristianos, los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, somos los discípulos, los seguidores, ¿no?
Dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Así que es una de las decepciones de este tiempo, a presentar algo bonito como una válvula de escape para no estar aquí en el tiempo de la tribulación, y eso atrae y ha traído a muchos millones de personas. Lo han hecho, han escrito libros, han hecho películas y obviamente es muy apela a los sentimientos humanos de que me llevan al cielo y no tengo nada que ver con lo que pase aquí abajo, ¿no? Pero quiero darle tiempo a otro de los colegas, no quiero llevarme todo el tiempo, ¿no? Pero sí podemos, hay una lista de textos bíblicos, yo puedo recitar, los otros también podrán recitar, donde demuestra que no es secreto, ¿no? Porque, y podemos hablar ahí de las trompetas de los ángeles, de la resurrección. Cristo hablará con mando, voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vendrá con todos los ángeles del cielo. O sea, de ninguna manera va a ser algo secreto. Muy bien, Pastor Montesinos, ¿listo? Sí, en el versículo 40, ahí cuando uno va al texto griego, la primera palabra entonces, tote, que es un adverbio, tote, significa entonces, en aquel tiempo. O sea, eso conecta, ese adverbio tote, conecta estos dos versículos, este evento de unos serán tomados y otros serán dejados, con la segunda venida de Cristo mencionado en los versículos anteriores, específicamente los versículos 30 y 31. Entonces, es en ocasión de la segunda venida de Cristo que unos serán tomados y otros serán dejados. Aquí usa una palabra griega muy interesante en Mateo 24:40 para lambanetai, que significa recogidos, tomados, llevados. O sea, estos que son tomados, esta palabra, por ejemplo, este verbo para lambano, esta palabra para lambano, este verbo es el mismo que aparece en Juan 14:3. Y os tomaré conmigo. O sea, unos serán tomados cuando Cristo venga, serán tomados con Él. Esta palabra lambano implica tomar de la mano para llevar consigo. Esa es la idea. O sea, no es que Cristo los va a dejar para que se pierdan, los va a tomar para llevarlos consigo a la casa de su Padre. Y el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, ocurre en ese entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, y el adverbio tote, prácticamente en griego, hace claro esa conexión. Por eso, en a Tesalonicenses 4, del 13 al 16 o 17, cuando habla de la segunda venida de Cristo, se establece que al sonido de la trompeta, al sonido de la trompeta habla de resurrección, y será en ese momento que la iglesia será arrebatada, tomada, llevada. Muy bien, entonces vamos ahora al Pastor Moral. Adelante, por favor. Entiendan también que la palabra rapto sí que no está en la Biblia. Óigame, yo le digo, búsquela de y esa palabra sí que no la va a encontrar en la Biblia. Y es totalmente opuesta a las palabras claves que se han mencionado para la venida del Señor. La palabra ergomai es una venida presencial, una venida física. La palabra epifaneia lleva manifestación de gloria, algo totalmente visible que antes ha dicho claramente Jesús, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Entonces, cuando dice que uno será tomado y otro dejado, ya él dejó de hablar de la segunda venida y lo que está hablando es de la decisión individual. Cristo está haciendo allí el llamado, el cierre en su sermón, como hacemos nosotros los predicadores, y que es algo individual. Ese que será dejado está implicando que se perdió. El que será tomado implica que se salvó. Entonces, él no dice ni siquiera el que fue dejado en qué condición quedó, porque hasta la Biblia dice que con el espíritu de su boca y el resplandor, noten que todo es visible, el resplandor, la manifestación, dice que en ese momento todos esos que serán dejados quedarán muertos incluso. Entonces la palabra rapto no aparece, ni siquiera la idea tampoco. Pero está claro que hay una decisión individual. Digo que nos ves, te queremos hacer un llamado, que la venida del Señor implica. Es una decisión. Ahora, mientras la gracia está abierta, mientras se está predicando, qué bonito que este programa se esté dando y a tantos hogares esté llegando, ¿no? Amén. Hacemos llamado, tú seas ese que será tomado con Cristo en gloria. Muy bien, muchas gracias. Quiero finalmente, por última vez, mencionar la información de contacto. Para aquellos que quieren participar, todavía hay un poco más de tiempo. Así que, si usted desea participar, le invitamos a llamar al número 1-618-627-7021. 1-618-627-7021. Finalmente, más 1-618-627-7021. Por WhatsApp puede comunicarse también. El número es más 1-618-218
3936. Más 1-618-218-3936. Finalmente, más 1-618-218-3936. Por correo electrónico, latino@3abn.tv. latino@3abn.tv. Última vez, latino@3abn.tv. Muchas gracias por aquellos que ya enviaron sus preguntas. La próxima pregunta que tenemos para ustedes, caballeros, dice: ¿hacia dónde va el alma mía cuando muera? Muy bien, caballeros, entonces la persona quiere saber, cuando la persona muere, ¿hacia dónde va el alma? A la tumba. Pastor Vega, adelante. A la tumba, al sepulcro, porque la Biblia enseña, ya como se ha dicho anteriormente, que el alma sencillamente es otro nombre para una persona en su totalidad, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Así que hablamos de el alma, así que el alma soy yo, es usted, es la persona que hizo la pregunta. Así que, querido amigo, ¿a dónde va el alma? De acuerdo a la Biblia, va a la tumba, al sepulcro, ahí descansa, ahí reposa, ahí se convierte en polvo. El polvo era, polvo regresará y estará allí hasta el día de la eterna mañana, cuando Cristo venga, y si es justo, se levantará en la primera resurrección, y si no, tendrá otra resurrección posteriormente, después de los 1000 años, ¿no? Pero la respuesta sencilla es que todas las almas, cuando mueren, van a la tumba, al polvo de la tierra. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos rápidamente a la próxima, porque alguien mencionó la tribulación. Desde Guatemala pregunta: ¿la iglesia pasará la gran tribulación? Yo mencioné la gran tribulación porque lo menciona el libro de Apocalipsis en gran manera, es frecuente, es un tema sólido, una línea de pensamiento que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y por supuesto, el rapto secreto enseña que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y como dije ahorita, por eso suena atractivo para muchas personas, ¿no? Es estar salvo y dejar que el mundo acá pase lo que pase. Pero el libro de Apocalipsis enseña, predica que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y Cristo lo enseñó en este mismo capítulo de Mateo 24 que estamos viendo, ¿no? Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Efectivamente, y él está diciendo esto a los discípulos con anticipación, para que se preparen, para que no sean víctimas de los engaños, de los falsos profetas. Y en ese mismo pensamiento dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, del pueblo de Dios, de los siervos, de los discípulos, de nosotros, amén, amén, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no creáis. O sea, está presentando la segunda venida de Cristo como parte de la culminación de la gran tribulación. Y le está hablando a los discípulos de que cuídense, estén pendientes, tengan bien abierta la vista, conociendo a los profetas, conociendo las enseñanzas. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en el nombre de Cristo para confundir, para conllevar por otro camino. Y contestando la pregunta, sí, Mateo 24, 21, la iglesia pasará por la gran tribulación, pero los que estén en Cristo serán más que vencedores. Amén, muchas gracias. De Alberto viene una pregunta desde Guatemala. Dice: he escuchado predicaciones que Cristo fue crucificado el día viernes. ¿Se cumple la profecía de Jonás, que son 3 días y 3 noches, si es el viernes? Pastor Montesinos. No hay ninguna manera. No, Okay. sigan. Adelante, Pastor Moral. Sí, no hay ninguna manera como 3 días y 3 noches literales. Si una persona va a tomar esa frase figurada de la Biblia y literalizarla, nunca le va a dar, porque un día son 24 horas y 3 días con 3 noches no le va a dar por ninguna cuenta, ni los que están diciendo que murió el miércoles, tampoco le da 3 días y 3 noches, porque de entrada el hecho de que Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, ya allí claramente le eliminó la posibilidad de un día completo, ya se le eliminó.
Y el hecho de que resucitó al amanecer ya le eliminó la otra posibilidad de otro día completo. Entonces, para un judío, hablar de 3 días era un sistema inclusivo que con que estuvieran comprendidas partes de los 3 días ya se usaba el término. La expresión 3 noches es una expresión figurativa, claramente en la Biblia. Incluso el término para noche, cuando se va a hablar en un sentido literal, es otro. Muy bien. Pastor Montesinos, quisiera añadir algo. Me parece que él explicó muy bien la situación, contestó muy bien la pregunta. El judío veía, por ejemplo, si salía de Jerusalén un viernes a las 4 de la tarde y llegaba un domingo a las 9 de la mañana, decía que estuvo 3 días y 3 noches. En la Biblia habla de 3 días, luego de 3 días, durante 3 días y 3 noches. Son diferentes expresiones que significan prácticamente lo mismo, porque para un judío contabilizar 3 días y 3 noches no necesariamente se refería a un periodo de 24 horas o a 3 periodos de 24 horas. Como bien el pastor dijo, ellos usaban el sistema inclusivo. Salía a 9 de la mañana, llegué el viernes y llegué el domingo a las 5 de la tarde, pues puedo decir como buen judío que me tardé 3 días y 3 noches de Jerusalén a Roma caminando o en carreta o como sea, aunque no fueron 72 horas exactas. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta viene desde la República Dominicana. Dice, quisiera que me aclaren estos versículos donde Jesús anuncia su muerte en Mateo y en Lucas. En Mateo capítulo 16, versículo 28, que dice, de cierto le digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto el Hijo del Hombre venir en su reino. Lucas capítulo 9, 27 dice, pero en verdad le digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. ¿Quién quisiera tratar esa pregunta? Mateo 16, 28, donde dice, sí, que de cierto os digo que hoy algunos de ustedes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y si seguimos leyendo el 17.1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En ese momento, Cristo estaba recibiendo su divinidad en una manera limitada. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo la gloria y el poder y sobre todo el poder que había tenido antes de la encarnación de su humanidad. Y los discípulos, 3 de ellos lo pudieron ver, que no fueron todos, pero fueron 3. Y por eso Cristo dijo, algunos de ustedes. Se refería a ese momento tan glorioso cuando Cristo fue dotado de su divinidad en presencia de aquellos 3 hombres y ellos inmediatamente comenzaron a adorarlo, comenzaron hasta a decir, aquí tenemos que hacer aquí ciertos 3 pabellones para que se queden aquí, etcétera, etcétera. Así que se está refiriendo no a que iban a estar viviendo hasta la segunda venida de Cristo, algo que era imposible porque han pasado 2000 años, pero se estaba refiriendo a esa manifestación de su gloria, que era una mini segunda venida, y en un sentido, cuando Cristo venga, toda la humanidad podrá ver entonces a Cristo viniendo y viendo su gloria. Muy bien, muchas gracias. De Valeria de California, dice la... John, oh, muy bien, adelante, Pastor Montesinos. Antes que pasemos allá, sí. El apóstol Pedro explica eso. Esa pregunta el apóstol Pedro la contesta en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18. Voy a leerlo. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pero cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros escuchamos esta declaración hecha del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Estoy abundando lo que el pastor comentó anteriormente. Esa manifestación gloriosa que acompañó a Jesús, que se manifestó en Jesús en ocasión de esa reunión en el Monte de la Transfiguración con Moisés y Elías, es la misma gloria que la acompañará en su segunda venida. Ellos, según el apóstol Pedro, vieron al Cristo glorioso, tal y como vendrá en su segunda venida.
tuvieron ese privilegio de verlo con la Amén. gloria que vendrá en su segunda venida. Y así que se explica este pasaje. Recuerde que Jesús hablaba en parábolas y sin parábolas no les decía nada. Tenemos que tener mucho cuidado en tomar esas palabras literalmente, porque no es así. Simplemente esto el apóstol Pedro lo explica como que ellos vieron su gloria y majestad en el monte, cuando estuvieron allí con Jesús en el monte, y Él se transfiguró ante ellos y vieron su gloria y su majestad, que es la misma gloria y majestad que le acompañará en ocasión de la segunda venida. Muy bien, muchas gracias. Valeria de California dice, la parte del rapto que ustedes estaban mencionando es paralelo con lo que pasó con Noé en el diluvio. Los que van a ser llevados serán los que van al cielo y los que serán dejados son los que no se van a salvar. Está como haciendo una Exactamente. pregunta. Yo creo que sí, pero noten que nunca hubo un rapto de Noé. En el tiempo del diluvio no hubo ningún rapto, simplemente cuando el diluvio vino, dice, se los llevó. ¿Pero a dónde se los llevó? Los convirtió en petróleo, porque hoy en día por eso tenemos petróleo. Lo que hicieron para Cristo, pues están brillando a través de la luz eléctrica. Pero no que el diluvio se los llevó a ninguna dimensión estratosférica. Tengamos en cuenta que el término los llevó sencillamente es los mató, pero como es tan cruda la realidad de los mató, entonces dice se los llevó. La gente dice el coronavirus se lo llevó, pero yo no creo que alguien esté pensando que lo soltó por allá por Marte o por Neptuno. Se lo llevó quiere decir está en el cementerio, pero son realidades que mejor las decimos a través de los eufemismos, el arte del bien decir. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Colombia. Desde Colombia dice, ¿es normal tenerle miedo a la muerte después de haber aceptado a Cristo como su Salvador? Bueno, como psicólogo, le puedo decir que un poquito de temor como seres humanos en pecado siempre tenemos, pero dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Por Amén. eso Cristo cada vez que llegaba decía no temáis, porque si no hubiera amor, Él no diría no temáis. Desde el lado humano, desde nuestra naturaleza caída, hay un miedo a lo desconocido, un miedo a la muerte. No fuimos creados para morir. Y ese pequeño miedo a la muerte incluso indica claramente que ese no es el propósito de nuestra existencia. Pero podemos, cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, que es el Consolador, nos habilita, nos prepara tanto para la vida como para la muerte, hasta el punto que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es porque ya el diablo ni siquiera tiene nada que hacer en mí. Muy bien, muchas gracias, caballeros. Esta es la próxima pregunta y viene de Emanuel. Mi pregunta es esta, dice, ¿me pueden explicar por qué el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo? Repito, esta persona quiere saber por qué, no sé por qué quiere saber por qué, pero dice, ¿por qué el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo? Pastor Montesinos. Sí, porque es Dios juntamente con el Padre y con el Hijo. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice que mentir al Espíritu Santo es como mentir a Dios. Y hay saludos y bendiciones epistolares triunas en el Nuevo Testamento. Hay una fórmula bautismal en Mateo 28, 19 que menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es interesante que en estos saludos y bendiciones epistolares se mencionan a los tres. Si los saludos y bendiciones epistolares están allí, es porque son tres y no dos ni uno. Así que el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre. Es omnipresente, es omnipotente, es un ser personal y tiene los mismos atributos que poseen el Padre y el Hijo. Por eso es Dios también. Muy bien, muchas gracias. Quería agregarle... Paul, si por era favor, posible. adelante. Sí. En Juan capítulo 14, donde Cristo dice, da la promesa del Espíritu Santo, y Él dice, me voy, pero no lo voy a dejar huérfano, porque voy a enviar a otro consolador, ¿no? Y cuando vamos al griego, la palabra para otro es la palabra que es uno igual, ¿ok? Que viene a ser la palabra alos, en vez de heteros, que vendría a ser otro diferente. Así que el hecho de que Cristo introduce al Espíritu Santo diciendo que es igual a mí, pues tenemos que creer que el griego lo defiende
y la misma expresión de Cristo también le da ese peso y ese valor. Son el mismo, ¿no? Y Cristo es igual que el Padre, porque en el mismo capítulo él dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, así que los tres son iguales. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos una desde República Dominicana. Ambiorix quiere saber si Elías está en el cielo y vivo. Bueno, es lo que la Biblia dice que fue trasladado al cielo. La Biblia dice que fue trasladado. Ahora, el cielo no es una dimensión estratosférica, así como un éter. La Biblia habla del paraíso de Dios, la Biblia habla del trono de Dios, habla del santuario. Es decir, es un lugar tan físico y tan perfecto todo esto aquí, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios real y el cielo es un lugar real. Entonces, no entendamos el término cielo como algo etéreo, donde no hay nada, ¿no? Sino entendamos cuando la Biblia habla claramente del paraíso de Dios, hasta la palabra significa parque, y Cristo desde la cruz le dijo al ladrón, conmigo estarás en el paraíso. Entonces la Biblia dice que fue traspuesto sin ver la muerte, tanto Enoc como fue trasladado luego Elías en un carro de fuego. Y con nosotros también, lógicamente, en la segunda venida, no será un rapto, pero será un traslado. Qué bonito, ¿verdad? Cuando seamos trasladados y podamos estar allá con todos los redimidos en aquella dimensión. Amén, amén, muchas gracias. Yo estoy escuchándolo a ustedes y sé que cuando están hablando, inmediatamente cuando lo escucho hablar, estoy pensando en los versículos de los cuales están hablando. Tal vez nuestros amigos no todos pueden reconocer esos versículos que ustedes están mencionando cuando están hablando, porque están como parafraseando algunas veces y explicando los versículos, aunque no mencionan el libro y capítulo, etcétera. Muy bien, vi la mano del pastor Vega y luego el pastor Montesinos. Sí, correcto. Para darle un versículo acerca de Elías vivo, está Mateo 17, hablando del mismo momento que ahorita estuvimos haciendo alusión, y es cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, se apareció Moisés y se apareció Elías, y ahí lo encontramos que venía como un mensajero del Padre del cielo para darle ánimo a Jesús, que estaba por comenzar en breve ya la última faceta de su ministerio, que lo iba a llevar al Monte Calvario, y estuvieron allí diciéndole o animándole, y creo que también había un interés personal, ¿no? Porque si Cristo no triunfaba en el Monte Calvario, Elías y Moisés no tenían derecho para estar en el cielo. Sí, sí. Así que había algo que les motivaba también a ellos, ¿no? Así que para nuestro amigo que nos llamó de allí de Santo Domingo, Mateo 17, versículo del 1 al 4, ahí menciona a Elías por nombre, que está con Jesús en el monte de la transfiguración. Muy bien, muchas gracias. El pastor Montesinos ya está con nosotros. Lo vi que estaba buscando un libro. Aquí estamos. Muy bien, adelante. Estaba mirando un libro ahí rapidito. En el versículo, en 2 Reyes capítulo 2 y versículo 1 dice, y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. La Biblia establece clara y llanamente que el Señor se lo iba a llevar al cielo, no a trasladarlo a otra ciudad, como dicen por ahí algunas personas. Lo cierto es que algunos citan una carta que Elías le envió a Joram. Y lo que estas personas no entienden es que los Reyes y las Crónicas, estos libros no fueron escritos en orden alfabético. Joram fue contemporáneo de Elías también. O sea, el hecho de que aparezca en Segunda Crónica esa carta, o en Primera Crónica esa carta, o en otro libro, ¿verdad?, que aparece esta carta posteriormente, no significa que se escribió después que Elías se fue, que es lo que mucha gente cree. Entonces, por eso dicen, Elías no puede estar en el cielo, porque escribió una carta luego que el Señor se lo llevó. Por lo tanto, concluyen que Elías fue llevado a Judá o a otro lugar. ¿Entiendes? Entonces, quiero establecer claro y llanamente que estos libros no fueron escritos específicamente los Reyes y las Crónicas en orden alfabético. Joram es mencionado como contemporáneo de Elías. Elías fue llevado al cielo. No dice ahí que fue llevado a Jerusalén, o que fue llevado a Judá, o que fue llevado a Tiro, o que fue llevado a otro pueblo o a otra ciudad. Mire que lo fueron a buscar y no lo encontraron por ningún sitio. Eso se regó como pólvora la noticia y nadie lo encontró. Elías fue llevado al cielo. Es que hay 3 cielos, el cielo estelar, el cielo atmosférico. Y entonces él fue en el cielo atmosférico que el Señor lo elevó y se lo llevó a otro sitio y lo soltó en otro sitio. Eso no es lo que dice la Biblia. No le demos tanta vuelta a lo que establece clara y llanamente la palabra de Dios. El Señor se lo llevó al cielo. Eso es lo que dice allí y punto. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a la próxima. Y esta la veo como un deseo de
un clamor. Dice desde Honduras, hace unos días me he arrepentido de mis pecados y he orado Amén. para que Jesús toque mi corazón. Pero Gloria a Dios. por alguna razón mi mente no ha aceptado la venida de Cristo y lo que Dios ofrece a su pueblo. Y dice, y me gustaría que me dijeran qué debo hacer para fortalecer mi fe. Es una plegaria que tenemos aquí. Se arrepintió, Amén. oró para que Jesús toque su corazón, pero como que la mente todavía no acepta la venida de Cristo Jesús y lo que Él ofrece a su pueblo. O sea que necesita algunos comentarios que le van a estimular y fortalecer su fe. Sería un buen ejercicio seguir orando por las demás cosas que faltan, porque una vez que se han mencionado que son parte del plan de Dios para tu vida, si Dios te perdonó tus pecados, Él no quiere que tú quedes en este mundo de dolor, de muerte. Él tiene para ti algo mejor. El hecho de que la Biblia dice que vayamos al cielo y describa el paraíso, el trono de Dios y todo eso, que la Biblia lo describe, quiere decir incluso que estaremos allá para siempre. La Biblia dice, termina la Biblia diciendo que en este mundo donde Cristo murió, hasta el trono de Dios, la nueva Jerusalén y todo va a descender aquí y vamos a estar aquí y aquí va a estar también el centro del universo. Qué lindo, ¿verdad? Donde Cristo murió. En la cruz del Calvario, aquí Dios va a establecer su centro. Y de todos los lugares del universo querrán venir aquí, ¿verdad? Entonces, qué bonito fuera que esta persona, yo le aconsejo que siga orando, siga estudiando especialmente aquellos pasajes que hemos dado. Y agradezco mucho a mis compañeros y todos los pasajes se han mostrado por la Biblia y si alguno no se ha mencionado directamente en la cita, usted lo puede buscar en una concordancia y va a ver claramente que está y creer lo que la palabra de Dios dice. Porque dice la Biblia que si alguno le quita a lo que dice la palabra de Dios o alguno le pone, si le quita, dice que Dios le va a quitar su parte y si le pone, dice que Dios le va a añadir las plagas que están escritas en el libro. Y eso es nada más una advertencia. Dios no quiere que nada de eso no suceda. Por eso Él quiere darnos lo completo. Todo lo que Él prometió está incluido en el mismo paquete. El perdón y la vida eterna y la salvación y la morada en su reino. Que Dios le bendiga a la querida joven que ha hecho la pregunta y que pueda seguir creciendo. Todos un día hemos crecer en áreas y Dios lo ha hecho porque Él lo ha prometido. Amén. Amén, muchas gracias. Muy bien, quiero agradecer a todas las personas que enviaron sus preguntas, llamaron. Creo que tal vez tenemos tiempo para una más y luego vamos a pedir a los pastores que den alguna exhortación final para ustedes. Así que les vamos a pedir que sean breves con esta pregunta, pero si el Espíritu Santo nos mueve a que se hable un poco más, fantástico. Queremos que la persona entienda esto porque hay muchos que se preguntan esto. Dice, quiero saber cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pastor Moral, adelante. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que Él es el único que nos convence. Entonces entiende que la blasfemia contra el Espíritu Santo es que una persona decidió no obedecer la voz del Espíritu Santo. Imagínense que Dios respeta nuestro libre albedrío. Dice que Él está a nuestra puerta y llama. Entonces, cuando nosotros juntamos, ahí no explica qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando leemos todo el contexto de ese pasaje y de las Escrituras, el mejor entendimiento es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando una persona decide por sí misma rechazar de una manera permanente y total la voz de Dios. Hay un momento que aunque el Espíritu siga hablando, la persona ya no le escucha. Incluso una buena noticia le tengo. El hecho de que una persona piense que ha cometido el pecado imperdonable es una evidencia de que no lo ha cometido. Porque quien lo ha cometido ya se cree que es como Dios, así como se creyó un día Lucifer en el cielo. Miren ustedes, Lucifer cometió el pecado imperdonable. Creyó. Muy bien, muchas gracias. Parece que se quedó así en el momento. Vamos a esperar que se restablezca la señal cuando llegue su momento. Muy bien, entonces vamos a pedir un comentario final para ustedes, alguna exhortación. Estamos viviendo en los últimos días. Cristo viene en algún momento muy pronto. Vamos a comenzar con el pastor Gilberto Vega, que nos hable aproximadamente un minuto, alguna exhortación, algún comentario final que quiere dejar con nuestros amigos. De vez en cuando uno va manejando por algún camino y ve una cruz a la orilla del camino, ¿no? Cada vez que yo veo una cruz
a la orilla de un camino que casi siempre tiene flores y uno sabe que una persona murió allí y murió trágicamente, ¿no? Y el pensamiento que me viene a mí a la mente en esos momentos es, esa persona no llegó a su casa ese día. De allí lo llevaron al hospital posiblemente, de ahí terminó en un morgue, de allí al cementerio y nunca llegó a su casa. Hay una aerolínea de vuelos por aquí en esta parte del país que su lema es: nosotros lo llevamos a usted al lugar más hermoso del mundo, su casa, su hogar. Y Cristo ha prometido llevarnos a nosotros a su hogar. Cristo lo dijo en San Juan capítulo 14 del 1 al 3, que Él se iba al cielo después de estar aquí en su venida, primera venida, y que regresaría para llevarnos al cielo. En ese día, sin embargo, lo estaremos recibiendo y va a ser un día glorioso, hermoso, pero para ese momento, dice Apocalipsis 19:7, que la iglesia se habrá preparado. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. En otras palabras, el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Nadie va a llegar allá por coincidencia, o como me gusta decir, como Cristóbal Colón. Cristóbal Colón descubrió América no por accidente, por casualidad. Él salió para la India, pero sin embargo nadie va a llegar al cielo por accidente, por error, ¿no? Y finalmente decir, ¿sabes qué? Me gusta, me voy a quedar aquí. No, el cielo es un lugar preparado y yo quiero que mis amigos, mis televidentes, que efectivamente hagan una preparación y que toda esta programación y las que se encuentran en 3ABN, que sigan aprovechándose, que van a nutrirlo y a prepararlo para estar preparado para ese glorioso día. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, amén, Pastor Gilberto Vega. Vamos ahora al Pastor Rafael Montesinos. Un minuto, por favor. Sí, solamente dos pasajes. Romanos 8, voy a leer el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículos 37 y 38 y 39. Pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esta seguridad, movámonos hacia el futuro, desechando las armas de las tinieblas y vistiéndonos de las armas de la luz. Que Dios te bendiga. Muy bien, muchas gracias, Pastor Rafael Montesinos. Pastor Moral, tiene un minuto. Agradezco mucho a mis colegas y agradezco mucho al señor Dinsi por ser gerente y por haber motivado este programa. Y quiero terminar con una promesa de Jesús. Es cierto que aunque Él habló que volvería y aunque la Biblia dice se fue, también dice aquí algo en otra dimensión. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio del coronavirus, en medio de la gran tribulación, no habrá un momento cuando Cristo no esté contigo. Lo repite de nuevo en Apocalipsis, estoy a tu puerta. Él quiere estar a tu lado como tu amigo. Y aquellos que van a morar con Él cuando Él venga y que se van a gozar, son aquellos que se han gozado en el día con Jesús. Que sea Jesús tu amigo y la palabra de Él sea tu guía. Muchísimas gracias. Amén. Muchas gracias, Pastor Vega, Pastor Montesinos y Pastor Moral. Y queridos amigos, muchas gracias a ustedes también. Quiero compartir finalmente el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Cristo fue victorioso, Cristo te ama y desea que tú seas feliz y tenga la salvación que Él te ofrece gratuitamente. Gracias a Dios tenemos la puerta de misericordia abierta. Entrégate a Jesús mientras hay tiempo. Cristo viene pronto y gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén.